Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cuéntame Más, este programa quincenal aquí en Libreta Negra MX, su casa, en donde pues charlamos con invitados e invitadas, especialistas en diversos temas de interés, patrimonio, historia, arqueología y demás. Si aún no lo hacen, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, como Libreta Negra MX. También nos pueden apoyar en Ko-fi y PayPal para que sigamos pudiendo producir estos contenidos para ustedes. Mi nombre es Daniel Salinas Córdoba y hoy tenemos como invitada a la doctora Nayeli Jiménez Cano. Ella es docente en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde es responsable del laboratorio de zooarqueología. Nayeli ha realizado investigaciones zooarqueológicas en diversos asentamientos prehispánicos en el área maya de México, de Guatemala, también en el Caribe, en Honduras y también en Europa, en España, Escocia, Inglaterra. Y justo hoy nos va a contar más sobre qué es esto de la zooarqueología y específicamente la ictoarqueología, y también un poco sobre su trabajo estudiando la pesca de las sociedades mayas del clásico en Yucatán y cómo estas cuestiones se relacionan pues con problemas de sostenibilidad actuales. Entonces, Nayeli, bienvenida, un gusto que nos acompañes. Hola Daniel, buenas. Muchísimas gracias por la invitación. Es también un gusto para mí estar con ustedes. Sí, pues aquí el gusto también es nuestro, que compartir micrófonos contigo y para pues platicar con nuestra audiencia también, que se enteren un poco. Y vamos pues a entrarle de lleno, justo estableciendo un punto básico. ¿Qué es esto de arqueozoología? Y específicamente esto de ictioarqueología, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estos dos términos? Y también si nos puedes contar un poco cómo es que tú te involucraste con estas pues, subdisciplinas de la arqueología. ¿Cuál ha sido tu camino, tu carrera profesional para estar trabajando en estos temas? Sí, bueno, creo que es una pregunta excelente para empezar el tema, para abrir la conversación. Bueno, la arqueozoología o la zooarqueología es en realidad una subdisciplina de la arqueología que estudia las relaciones entre las sociedades antiguas y los animales, ¿no? ¿Cómo estudiamos esto? Pues los estudiamos a partir acuérdense que los arqueólogos somos materialistas, entonces lo hacemos a partir de los restos materiales de estos animales, en este caso, pues sus huesos, pero no solamente sus huesos, también pueden ser las escamas o el pelo, en caso de animales vertebrados, pero también podemos estudiar lo que son invertebrados, ¿no? Pueden ser las conchas, los caracoles, e incluso hay zooarqueólogos que estudian a los insectos, ¿no? La entomología, ¿no? Los arqueoentomólogos. Entonces, estudiamos todos este gran reino animal a partir de sus restos materiales que se encuentran en las excavaciones arqueológicas, y nosotros hacemos un estudio pues pormenorizado para identificar qué animales son, qué partes de los animales son, y si tienen algún tipo de modificación que llamamos tafonómica, que es decir, si el hueso tiene alguna marca, si ha sido quemado, si ha sido cortado, etcétera, etcétera. Eso nos ayuda a nosotros como arqueólogos o zooarqueólogos para identificar o más o menos rastrear qué le estuvieron haciendo a estos animales, ¿no? Si los estuvieron consumiendo, cortando, fabricando artefactos, etcétera, ¿no? Y dentro de la zooarqueología, como es muy amplia, como te podrás imaginar, el reino animal es muy, muy diverso. En particular, la ictioarqueología, pues ictio viene de la palabra pez, pues la ictioarqueología estudia los restos de peces que se encuentran en estos conjuntos zooarqueológicos, ¿no? Es decir, que vienen de sitios arqueológicos que son excavados y que llegan a nosotros en el laboratorio. Entonces nosotros estudiamos todo lo que son los peces, ¿no? Ya sea peces de escamas, peces óseos o tiburones y rayas también, que se llaman condrictios. Entonces, esta gran diversidad de peces, que es también bastante amplia, son más de 50,000 especies en el mundo, también las estudiamos. Obviamente, cada Ya. región tiene un número menor de especies, pero todas estas son estudiadas dentro de la ictioarqueología, ¿no? Bien. Em, sí, y la pregunta era cómo me fui involucrando en los temas, Sí, un ¿no? poco cómo es que tú te has vuelto pues especialista justo en estos campos. Sí, bueno, es un recorrido curioso.
Yo soy de una ciudad costera del sureste de Campeche, soy de México, perdón, de la ciudad de Campeche, y crecí muy cerca al mar. Yo de niña siempre quise ser o bióloga marina o en algún momento se me pasó por la cabeza estudiar ingeniería petroquímica, pero al final acabé estudiando arqueología, ¿no? Porque me llamaba mucho el mar. Ujú, Y cuando era estudiante de arqueología en la Universidad Autónoma de Yucatán, pues yo estuve involucrada en proyectos de arqueología subacuática, ujú, con Elena Barba, con Pilar Luna, y estuve involucrada en diferentes proyectos de prospección y de excavación subacuática, y había un contacto directo con los pescadores, ¿no? Con los pescadores, y eran, bueno, proyectos más de índole histórica, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención cómo eran estas actividades marítimas, pero en el pasado, pero no solamente ujú, cómo navegaban, sino lo que consumían, ¿no? Lo que ujú, comía esta gente, ¿no? Y fue haciendo una prospección en el río Champotón, en Campeche, donde había un sitio, una especie de plataforma artificial justo en el estuario en la boca del río Champotón, un lugar que se llama El Cuyo, muy chiquitito. Fuimos a ujú, hacer una prospección con el doctor Emiliano Melgar, y él estudiaba conchas, ¿no? Y empezamos a ver como restos de cosas que habían ahí, cerámica, concha, no había nada de peces, pero me llamó muchísimo la atención que se pudieran haber estado consumiendo este tipo de animales en el pasado y cómo se estaban consumiendo, porque yo día a día, pues vivíamos en la costa, ¿no? Entonces ujú, había el contacto con la pesca era muy, muy directo, ¿no? Y ujú, en ese momento, pues me llamó bastante la atención, me pareció que era un tema prácticamente inexplorado. Empecé a buscar fuentes etnohistóricas y justo en este sitio, las fuentes etnohistóricas del siglo XVI mencionaban que se hacían como rituales para el dios de la pesca. También era un sitio que supuestamente donde Quetzalcóatl volvió y había una relación muy interesante con la pesca en este lugar de ujú, Champotón, ¿no? Y ujú. me llamó muchísimo la atención conocer, más bien conocer el desconocimiento que había sobre la pesca del mundo maya, ¿no? Y en Ujú, general de Mesoamérica en general, ¿no? Que afortunadamente en los últimos años y décadas hay muchísima investigación y eso es maravilloso, ¿no? En ujú. ese momento yo decidí, dije, bueno, creo que me voy a dedicar a esto, creo que voy a cambiar mi tema de tesis y me hablé con el doctor Christopher Gotts, que en ese momento era el coordinador del laboratorio en el que estoy laborando ahora, y le dije, a mí me interesa esto, quiero estudiar esto, estoy súper interesada, no sé si es posible. Me dijo, bueno, primero hay que hacer práctica, servicio social, me metí de voluntaria, servicio social, etcétera. Ujú, Y el primer sitio que analicé se llama Ixcambó, que es un sitio costero, y de ahí me fascinó. Terminé la ujú, licenciatura, me fui a Inglaterra a estudiar la maestría en paleoecología humana, porque al tener el contacto directo con los pescadores, con una actividad económica actual que se realizaba en el pasado, la verdad que mi cabeza tenía muchísimas dudas, ¿no? De cómo ujú, había sido modificada esta actividad, etcétera. Y al estudiar en Inglaterra paleoecología humana, la maestría, también estudié cuestiones pesqueras, pero con bacalaos de Escocia, de las Islas Hébridas, ujú, y, y ahí estuve haciendo cosas de más bien isotopía de carbono y nitrógeno para identificar áreas de pesca, ¿no? Eso ujú, me fascinó mucho y en el doctorado quise volver al área maya, pero ya con análisis más específicos porque seguía considerando que era una gran carencia de la subdisciplina en la región, pero a la vez ujú. yo conozco el material de la región y hay muchísima costa en la península de Yucatán, en Claro. muchos materiales, pero la verdad es que se sabía poco de la pesca, más allá de que se sabía que los mayas comían peces, ¿no? Mm, Eso es más o menos un poco el recorrido por el cual me decidí, pero yo creo que ha ujú, sido un poco de motivación personal, historia ujú. personal y de inquietudes y un poco por donde me ha llevado los derroteros esto, pues, de formación y académicos, ¿no? Ya, 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 sí. Y el doctorado lo hiciste ya en biología, ¿no? En Madrid, hasta donde tengo entendido, ¿no? Sí, Y ahí fue justo eh, desde la disciplina, o sea, a final de cuentas en la arqueología y la ictoarqueología es el lado más científico, entre comillas, más de ciencias duras, naturales de la arqueología, ¿no? Y entonces por eso se combina pues, la biología
pura y dura con estudios arqueológicos para ver todo esto en el pasado, Sí, ¿no? sí, Ya, ya, ya. efectivamente. De hecho, yo notaba que cuando terminé la maestría, yo notaba que me faltaba la formación biológica, la Mm, formación más científica, taxonómica, bilogenética, todo esto para entender identificaciones. Y decidí inscribirme en el doctorado en biología, ¿no? En la Universidad Autónoma de Madrid, mm, en el laboratorio de arqueozoología que dirige el doctor Arturo Morales y Eufrasia Rosselló, quien fue mi directora de tesis, ¿no? Ellos son biólogos, pero son especialistas en arqueozoología, ¿no? Y mm, Eufrasia, o Pachi, como le decimos de cariño, ella es especialista en peces, ¿no? Entonces yo sí sentía que me faltaba la parte como para complementar ujú, mis herramientas de habilidades, todas mis cuestiones. Sentía que necesitaba la parte biológica pura y dura porque un arqueólogo no está completo si no, bueno, lo considero yo así, ¿no? Si no tenemos la formación biológica claro. también, ¿no? Y la formación biológica, pues obviamente estudiando arqueología no la tenemos, ¿no? Mm, Aunque yo en la licenciatura tomé muchas asignaturas optativas en la facultad en el campus de ciencias biológicas de la UADY, aún así sentía que me faltaba esta formación. Entonces, por eso fue ujú, que decidí inscribirme en biología. Fue ya. difícil entrar al mundo de la biología, porque como arqueólogos, pero bueno, creo que yo soy bastante terca. Sí, Sí. sí, sí, no, y me imagino justo en esto que mencionas de toda esta formación para la identificación, me imagino que particularmente con peces, o sea, si de por sí trabajando con huesos, con restos óseos, ¿no? Huesos animales, pues sí necesitas realmente tener un conocimiento para saber si un hueso es de un cerdo, o si es de una vaca, o si es de un, no sé, tapir, yo qué sé, ¿no? Pero los huesos de los peces son como mucho más pequeños y son como nada más espinas y es aún más complicado, ¿no? Me imagino que habiendo tantos diferentes huesos que tienen estos animales que generalmente son muy pequeños, tiene un gran, sí necesitas una gran especialidad justo para poder hacer esas identificaciones, ¿no? Sí, sí, especialidad por una parte, o sea, crear ojo, Mm, preparar muchísimos especímenes y sobre todo es que los peces tienen la particularidad que tienen muchísimos huesos y todos los huesos los tienen en la cabeza. mm, Entonces, el cráneo de los peces está formado por diferentes huesos que se sobreponen y los peces además, dentro de una familia taxonómica, incluso dentro de un género, hay diferentes especies que se parecen un montón. Son mm, un montón de a veces y eso complica la situación. ujú. No siempre son tan pequeños, o sea, sí hay peces pequeños, pero hay peces también bastante grandes Claro, sí. y se fragmentan mucho son los huesos del cráneo, pues más o menos son huesos laminares, se fragmentan mucho y nosotros siempre como arqueólogos padecemos de dos cuestiones, ¿no? De la forma de recuperación en campo de los materiales, a veces no se hace Mm, una buena recuperación y pues se pierde toda esta información, ujú, de lo que tú mencionas, ¿no? Del nivel de especialización, del conocimiento del especialista, pero también dependemos mucho de las colecciones de referencia, porque mm, nosotros hacemos nuestros análisis a través de osteología comparada. Entonces, tenemos unas colecciones de referencia que son como si fueran nuestras bibliotecas, que me gusta llamarles osteotecas. Vamos y comparamos, ¿no? Los ujú, ejemplares para saber, pero no siempre se puede contar con una gran cantidad de todos los ejemplares de referencia, ¿no? Entonces, ujú, por eso siempre estamos preparando bichos en los laboratorios y parece eso pescadería o carnicería, pero es mm, necesario, ¿no? Para tener unas colecciones de referencia y que claro. podamos eh, enfocarnos más en una identificación más específica, que eso al final de cuentas es la base para nuestras interpretaciones, ¿no? Ya, 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 ya. Claro, sí es importantísimo poder, pues, comparar y ver si realmente lo que crees que es, sí es, ¿no? Y etcétera. Y en ese sentido, en cómo está la situación con las colecciones de referencia ahí en la Autónoma de Yucatán, en el laboratorio de la cual eres responsable de su arqueología, ¿tienen una de peces, de huesos de peces? Sí, 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 sí. Desde que yo era estudiante de doctorado, venía cada año
y preparaba peces y se fue generando una buena colección de peces y en los últimos años, desde 2018 que estoy aquí, hemos estado como incluyendo más ejemplares Mm, de peces, o sea, de todos los animales de la región. Obviamente para esto tenemos permisos de colecta, mm, permisos de colecta científicos ujú, y preparamos los animales, obtenemos el esqueleto, ¿no? Estamos involucrados también en diferentes proyectos de investigación con otros colegas, entonces ujú, pues vamos ahí haciendo, ¿cómo se dice? Aumentando el número de ejemplares que tenemos en la ujú. colección, pero en el laboratorio donde yo estoy, del que yo soy responsable, en la UADY tenemos cerca de como unos aproximadamente más de 600 ejemplares de Wow. individuos. Es el laboratorio más, es el único en el sureste mexicano, aunque también Mm, la Universidad Autónoma de Campeche, un colega, Javier Rivas, está empezando su propio laboratorio, lo cual es maravilloso, ujú, porque ujú. siempre hacen falta más de estos espacios, ¿no? Claro. Buenísimo, buenísimo. Y ahora pasando un poco, entonces, bueno, tienes estos materiales óseos, ¿no? Estos huesos que se encuentran en las excavaciones eh, y pues se identifican, etcétera. Pero ¿qué tipo de información es la que nos pueden brindar el estudio de los huesos de peces o de otros animales? ¿Qué información nos pueden dar sobre las sociedades del pasado? ¿No? No sé si puedas pues, ubicarnos un poquito en ese sentido. Sí, claro, claro, porque a veces estamos hablando de los materiales y es como que demasiado específico, ¿no? Pero claro, todo esto tiene sus interpretaciones y sus aplicaciones Ujú, arqueológicas y antropológicas, ¿no? Definitivamente. Bueno, uno de la información que podemos obtener información a diferentes niveles, ¿no? Pero ujú, una de las informaciones que es, digamos, la más directa que podemos obtener es el conocimiento de los peces que estaban consumiendo, es decir, cómo era la dieta, hablando en ya, términos de patrones dietéticos, ¿no? Cómo era la dieta de las sociedades antiguas, ¿no? Eh, a lo mejor sorprende, ¿no? Que nosotros ahora estamos acostumbrados a consumir ciertas especies de peces, ¿no? Porque son las más comunes, pero en la antigüedad se consumían, hay una gran diversidad, ¿no? De mm, qué otros animales o qué otras especies se consumían. Estamos hablando de pesca, pero en su arqueología en general nos ayuda a entender qué es lo que estaban consumiendo las sociedades del pasado, cómo era su dieta, cómo era el menú, ¿no? ujú, ujú, Eh, a veces animales que no pensamos, ¿no? Tuzas, por ejemplo, ¿no? O armadillos, mm, cosas de este estilo, ¿no? Que en algunas comunidades se siguen consumiendo, pero a veces en época antigua era bastante común, ¿no? Venados, por ejemplo, ¿no? Que es como la creme de la creme de la carne mesoamericana, ¿no? ujú, ujú, Entonces, por una parte nos ayuda a entender cómo era el menú de la antigüedad, qué es lo que estaban comiendo. Ahora, si esa identificación la combinamos con cuestiones tafonómicas, con las marcas que pueden tener los huesos, podemos ujú, saber cómo estaban preparando eso. Entonces ya nos mm, vamos un poquito más específico al menú. Si los estaban asando, si los estaban hirviendo, si los estaban horneando bajo tierra, todo esto podemos mm, identificarlo también. Entonces, por una parte, la dieta. Por otra parte, también nos ayuda a entender, entendiendo también un poco el contexto de donde proceden nuestros restos, si mm, estos animales, ya sean mamíferos, reptiles o incluso peces, formaban parte de algún tipo de ritual, ¿no? mm, Es decir, si se encontraban en un espacio, en un escondrijo, como los son muy típicos en el área maya, si formaban a ser parte como acompañamiento a los inhumados, por ejemplo, que también los hemos encontrado también aquí en el área maya, mm, o si formaba parte de cualquier tipo de ritual, ¿no? De ofrendas, por ejemplo, ofrendas de terminación, ¿no? Cuando se construía un edificio y se cerraba una etapa, pues se dejaba una ujú. ofrenda en la cual los animales son muy importantes, ¿no? Eh, Sí, ¿No? Por ejemplo, las ofrendas del Templo Mayor contra ese universo animal que tienen, que es claro, maravilloso. claro, pues hace no mucho fue esto de las estrellas de mar, que es increíble, ¿no? Que encontraron restos de estrellas de mar en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Sí, 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 sí. Efectivamente, ¿no? Y Ujú, ahora que sacas el tema de las estrellas de mar, todos los animales que proceden de un ambiente acuático ujú, eran desde una perspectiva cosmogónica y ritual muy importante para las culturas mesoamericanas, mm, porque el mundo acuático también simboliza el origen del universo, ¿no? Y en este universo acuático, pues también encontramos a los peces
y en ellos también, digamos que ahora sí que los meros meros, no eran los meros, pero eran los tiburones, ¿no? Eran los tiburones, ¿no? Que sean animales con predadores hasta aquí en la cadena trófica, pero también muy poderosos cosmogónicamente hablando, ¿no? Entonces, alimentación, tenemos también cuestiones rituales, pero una cuestión también muy interesante que podemos conocer a partir del estudio de los animales, ya sea animales en general o peces en particular, son las cuestiones de ecología de la antigüedad, ¿no? Es decir, cómo, cómo era el ambiente de la antigüedad, ¿no? Yo a mis estudiantes en clase siempre les digo, ¿no? Nosotros, pues sí, hay cambio climático, pero si tengo mucho calor, enciendo el aire acondicionado, me pongo el venti, ¿no? Si tengo frío, pues me pongo un abrigo, pero un animal no puede. Evidentemente los animales no pueden hacer esto, ¿no? Sí. Ellos, la fisiología, pues sí se les va a afectar estos cambios, ¿no? Entonces, cualquier cambio en temperaturas, cualquier cambio en las condiciones ambientales en general, les va a afectar a los animales y esto podemos rastrearlo a partir de la evidencia zooarqueológica, en particular en la evidencia zooarqueológica o ictioarqueológica, y en este sentido podemos estudiar o más bien podemos entender si han habido cambios de distribución de especies en una zona u otra, ¿no? Es decir, podemos también identificar si se traen animales de una región lejana u otra y a qué se debía esto también, ¿no? Cuestiones de comercio también o cuestiones de disponibilidad de especies. Podemos también entender un poco la abundancia de las especies, o sea, qué tanto se estaba cazando, qué tanto se estaba pescando. Podemos entender si han habido patrones de sobreexplotación también, podemos verlo a partir de los restos arqueológicos. Podemos también incluso identificar lo que llamamos como cambios biogeográficos, es decir, animales que estuvieron en ese lugar, pero que actualmente ya no están, ¿no? O sea, cambian su biogeografía por algún motivo, porque la temperatura cambió, porque las condiciones cambiaron, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo podemos estudiar a partir de la zooarqueología y de la ictioarqueología, y digamos que es la parte que yo me he enfocado un poquito más, ¿no? En los estudios paleoecológicos o ambientales de la antigüedad, a partir de la información que nos ofrecen los restos de animales, ¿no? Ya. No, pues sí, qué interesante, es realmente un abanico de posibilidades para, pues, estudiar y comprender mejor el pasado, las sociedades pasadas, ¿no? Y en este sentido, ¿cuáles han sido algunos de, pues, los descubrimientos y en tus estudios, tus investigaciones en torno a estas relaciones de, pues, uso y captura, ¿no? En la pesca, en las zonas costeras de las sociedades mayas pues, del periodo clásico allá en Yucatán? ¿Qué, ¿Qué sabemos sobre las relaciones entre estas sociedades antiguas y la fauna marítima, costera? Mencionaste lo de esta relación con el origen del mundo, pero pues no sé si nos puedes dar un panorama un poco de cómo eran estas relaciones entre peces y personas. Sí, pues mira, la relación era pues bastante estrecha en términos como generales de las condiciones ambientales. Las costas eran pero muy productivas. Muy productivas en el sentido que se ha identificado una gran diversidad de especies que se estaban capturando y consumiendo en la zona, ¿no? Por ejemplo, en Ixcambó ya dan más de 60 especies identificadas de tiburones y es bastante para un sitio, ¿no? O sea, nada más de tiburones. de tiburones, perdón, de peces óseos y tiburones. Ok, sí, ya decía, más de 60 especies de tiburones. Ok. Bueno, No, pero no, sigue siendo un número bastante considerable, 60 claro, especies de diferentes, pues sí, es peces, bastante. tiburones y Y a demás, lo, sí es un montón. y a lo que iba con tiburones era que los tiburones eran sumamente importantes en la dieta y en la dieta y en los asentamientos costeros de la zona, ¿no? Obviamente los tiburones son animales que tienen son muy ricos proteínicamente hablando, ¿no? Tienen mucha carne, son el top del top, ¿no? Más o menos pasa como los venados, ¿no? En tierra adentro.
Ujú, Son, ujú. tiburones y tortugas también, ¿no? Son estos Mm, animales que tienen mucha carne y son ujú. muy consumidos. Esto es bien interesante porque hay una gran diversidad de tiburones y actualmente pues estamos viendo que la pesca de tiburones va totalmente en declive, ¿no? Entonces, Ujú. esta es una cuestión interesante, ¿no? Ver cómo hay una gran abundancia de tiburones en Yucatán, que ahorita la pesquería en Yucatán de tiburones está totalmente en declive y la Mm, sostienen otras especies. ujú. Em, y es interesante notar esto. También otra cosa que hemos estado viendo a partir de los estudios de la ictiofauna y de los animales costeros, es por ejemplo que hay especies que han tenido cambios biogeográficos que actualmente, es decir, especies que estaban en época prehispánica y que actualmente Ujú. no están, ¿no? Y este es el caso Mm, de un pescadito que se llama una corvina negra o tambor negro, que es bastante abundante. Yo no lo conocía hasta que fui a hacer una estancia a Florida y comparé ujú. con las colecciones y dije, ay, este es el pez que me ha estado quebrando la cabeza, ¿no? ¿Por qué Ajá, no lo, por qué no lo tenemos en las colecciones en Yucatán? ya. No lo tenemos en las colecciones de Yucatán porque no existe en Yucatán. La última vez que se le vio ese pez fue en los años 80, Ah, pero en época ah, prehispánica está en sitios interiores, está en sitios interiores, está en sitios costeros. ujú. Y este pez pues no está y se han reportado mortalidades masivas en las costas de Florida, de Texas. Está en todos lados, en todo el continente americano, menos en nuestra península, en la parte, digamos, mexicana, ¿no? Más hacia los trópicos. Ok, Em, Esta es una especie que presenta mortandades masivas en cuanto tantito suba la temperatura del nivel del mar. Entonces ahorita no tenemos nada de eso. ya. Entonces ahí nos está hablando de que este pez cambió su biogeografía, ya no está, se fue de aquí, Ujú, ujú, ujú. posiblemente por cambios en las temperaturas, ¿no? Entonces ahí Ya. nos está hablando de un cambio de una especie que no hay, Ujú. pero yo la comí en Florida, está muy rica, la carne es muy buena, entonces es Ujú. un pez que era seguramente pues bastante preciado y muy fácil de capturar además, pero actualmente no está, ¿no? Ya Entonces, no, ok. eso es una de las cosas interesantes que hemos descubierto. Otras cosas también bastante interesantes que he identificado en estos años son los cambios en las tallas de las especies, ¿no? Cambios en Mm, las tallas de las especies, es decir, un aprovechamiento de peces, de tiburones, de bagres, de robalos, de meros, de animales muy grandes, de tallas muy grandes. Yo hago lo que se llaman estimaciones de talla con unas fórmulas matemáticas ujú, y me permite eso saber cuánto medía ese pez, ¿no? ujú. Y en muchos de los casos, en el caso de los robalos, por ejemplo, las tallas arqueológicas totales sobrepasan a las tallas modernas actuales que tenemos, ¿no? Entonces, ahí es Mm, una información también interesante porque nos habla de cómo, cómo se han ido reduciendo las tallas hasta llegar a la actualidad, ¿no? Eso digámoslo así como en términos generales, en cuestiones, mira, sí. en cuestiones aquí en México, por ejemplo, no sé si te acuerdas que en México había una campaña de captura de peces pequeñitos y no sé qué, que no capturen peces pequeñitos, etcétera, etcétera. Ujú. Es precisamente por esto, ¿no? Porque se han ido reduciendo las tallas, ¿no? Que Ya. permitan a los animales, pues, reproducirse y tener una pesca más sustentable, ¿no? Entonces, todas este tipo de cuestiones a nivel, digamos, de presiones antrópicas y de cambios ambientales, las he ido identificando Ujú. o sí, identificando en los estudios. Pero por otra parte, y ya hablando de términos más, en cuestiones como más rituales, también me he dado cuenta que precisamente los tiburones están asociados, aparecen en contextos rituales y son en contextos rituales de élite, son Mm, animales muy preciados por la élite, sus restos aparecen. Curiosamente, en el área maya, em, los dientes parece que se van hacia otros lugares y nos quedan las vértebras, ¿no? Que uno podría mm, pensar, pero las vértebras de tiburón no preservan porque es cartílago. Pero bueno, nuestra maravillosa península
calcárea hace que los restos los restos de cartílagos de las vértebras se preserven, ¿no? Entonces podemos identificar esto, ¿no? Es otro rollo identificar las vértebras de tiburones, pero sí que aparecen, ¿no? Entonces esto es bastante también interesante. Otra cuestión, por ejemplo, es el uso que los mayas, por ejemplo, daban algunas partes de los peces para realizar sacrificios, ¿no? Por ejemplo, en Palenque hay una escena muy interesante de la señora Shock, que es muy famosa, que ella se está horadando la lengua con una espina de mantarraya, ¿no? Sí. Para ofrendar la sangre, ¿no? Pues bueno, en sitios de menor rango, por ejemplo, como Xcambó o en otros lugares, en contextos rituales hemos encontrado no espinas de raya, pero espinas de bagre. Los bagres son peces gato que en sus aletas pectorales y aletas dorsales tienen unas espinas, pues así como muy, muy, parecen aserradas, ¿no? Entonces es curioso porque es como no tienen rayas o las rayas las están igual guardando para otras cosas, pero están ofrendando espinas de bagre, ¿no? Que para el caso es lo mismo, porque es una espina cerrada y es digamos, una sustitución de algo más pues más elitario que podría ser una espina de una raya, ¿no? Entonces, Ya. esto también es bastante interesante ver cómo se sustituyen partes de un pez por otro pez que al final sigue siendo de origen acuático, nos sigue remitiendo a esta cuestión cosmogónica, pero bueno, no es una raya, pero es una espina de bagre que al final de cuentas pues sigue siendo importante y además pues los bagres son peces gato, hay una cantidad de consumo de peces gato, de bagres en época prehispánica pues bastante importante, ¿no? Ujú. Bien, sí, no, pues mira, qué interesante, pues sí, esta variedad de diferentes, pues sí, ya en la práctica, ¿no? En esto que decíamos, qué nos puede decir el estudio, la ectoarqueología, ya específicamente en esta zona, con la cultura maya, todos estos diferentes descubrimientos, estos diferentes elementos que nos permite ver. Y me llama mucho la atención de esto, o sea, que mencionas de cómo ha habido estos cambios regionales, de que antes había un pez y ahora ya no lo hay, o del tamaño de las especies, bueno, de los, sí, de las especies, de los peces en sí, que sí, claro, nos menciona como nos cuentas de cambios en el medio ambiente, en las condiciones sí, de temperatura, etcétera. ¿Hay alguna forma de como saber cuándo sucedieron, qué tan recientes? Porque bueno, los trabajos de estos, pues el clásico tiene ya, es hace más de un milenio, ¿no? Hay forma de saber en todo ese tiempo que ha pasado entre entonces, entre la época de los mayas hasta hoy, cuándo, por ejemplo, fue que estos peces que nos contabas que ahorita hay en Florida y en otros lados, pero en Yucatán ya no, ¿cuándo fue que se fueron? ¿O cuándo y por qué se han ido reduciendo de tamaño los peces? Sí, para esto necesitamos estudios más holísticos, más generales y necesitamos incluir otro tipo de evidencias, ¿no? Porque, por ejemplo, conocemos estos peces que te dije que son del periodo clásico, pero también los tenemos en el periodo posclásico, ¿no? Entonces, de hecho, yo lo que hice en la tesis doctoral fue una comparación entre el periodo clásico y posclásico y ver cómo las sequías pudieron haber estado afectando a la pesca justo en el límite de estos dos periodos, ¿no? Y sí Ya. se ve que hay afectación, ¿no? Ahora necesitaríamos revisar si no pasa lo mismo en periodos preclásicos, ¿no? Por una parte. Ahora, para entender un poco a qué se deben específicamente estos cambios, necesitaríamos hacer lo que son como paleomarcadores o marcadores de la antigüedad. Para esto necesitamos saber cómo ha cambiado la temperatura del agua. Entonces, ahorita, por ejemplo, estoy en un proyecto de otolitos. Los otolitos son unas piedritas que tienen los peces en la cabeza, aquí, a cada lado, que les sirve para nivelarse. Esas piedritas tienen muchos componentes calcáreos y si las cortas a la mitad es como los troncos de un árbol, ¿no? Con anillos de crecimiento. Cada anillo de crecimiento pues guarda información del agua en ese momento. Entonces se pueden hacer
le llamamos esclerocronología, que es la cronología, el tiempo de cada línea de crecimiento. Y se pueden obtener isótopos estables para saber la temperatura del agua en ese momento, ¿no? Entonces, eso se puede hacer y estamos en proceso en un proyecto con los colegas de la UNAM, pero para eso se tiene que hacer una comparativa de referencias, es decir, otolitos actuales con los cuales podamos comparar los otolitos arqueológicos, ¿no? Sí se puede saber, pero bueno, son cosas que toman más tiempo porque necesitamos más variables para conocer, ¿no? Y con respecto a las tallas, por ejemplo, conocer qué es lo que hizo esa presión pesquera, de nuevo necesitamos más datos, ¿no? Necesitamos mostrar también si no pasa lo mismo con animales como invertebrados, por ejemplo, si no pasa lo mismo con invertebrados, y conocer, si queremos como que juntar toda la línea del tiempo, también sería muy interesante ver qué es lo que pasa en épocas históricas, ¿no? Con las nuevas tecnologías llegadas del viejo continente, pues también seguramente tuvo sus implicaciones, ¿no? Pero bueno, exactamente, es todo un trabajo holístico que necesita mucho. Y bastante interdisciplinario, ¿no? También suena como que necesitas justo diferentes tipos de especialistas para pues poder pues sí, lidiar con estas grandes preguntas que no, pues necesitas sí hacerlo de una forma holística, ¿no? Aquí quiero nada más mencionar, ya 2 veces has mencionado esto de los isótopos estables, ¿no? Que es un tema, de hecho, que ya tratamos en un episodio pasado de aquí de Cuéntame Más, hablamos con Diana Moreiras al respecto. Entonces, si tienen dudas de cómo esos estudios, pues sirven justo para tener todo este tipo de información, como la que mencionas de que la temperatura del agua, vayan y busquen ese episodio, fue el episodio 16. Buenísimo, Nayeli. Y ahora pasando en este sentido, ya lo hemos tratado bastante de cómo, pues sí, la arqueología, la ictoarqueología, estudia, realmente se pueden ver todos estos problemas ambientales, ¿no? De cómo ha cambiado el medio ambiente, cómo han cambiado las temperaturas, cómo han cambiado las especies. La pregunta ahora sería cómo esto se relaciona a problemas y cuestiones ambientales y de sostenibilidad presentes. Es decir, ahorita sabemos, estamos en una crisis ambiental, que básicamente el planeta está ardiendo, ¿no? ¿En qué papel juegan la arqueología y la ictoarqueología pues para comprender mejor el problema que estamos viviendo hoy en día y también cómo nos pueden ayudar, por ejemplo, a encontrar soluciones para el futuro? Sí, pues súper interesante, ¿no? Desde el momento en el que estamos tratando con material biológico del pasado, pero al final de cuentas es material biológico, podemos hacer una correlación con el presente, ¿no? Desde la perspectiva en la que yo veo la ictiología en particular, a mí me gusta mucho citar a Daniel Pauly, que Daniel Pauly es un ictiólogo muy famoso y él tiene una perspectiva teórica que dice que las líneas bases, ¿no? Son muy importantes, es decir, cada generación va a tener su perspectiva del ambiente en el que está viviendo actualmente. O sea, es decir, nosotros, como tú dices, ¿no? Estamos viviendo una crisis climática, está todo ardiendo, es un caos, pero las generaciones de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos, pues tienen otra perspectiva diferente. Entonces, en este sentido, la biología de la conservación, que es la biología que se encarga de conservar el ambiente, las especies, etcétera, precisamente para que no pase lo que estamos viviendo ahora, va a actuar en términos que está viendo actualmente. Pero si no entendemos qué es lo que ha pasado en el pasado, qué tan afectado ha estado el ambiente en el pasado, no tenemos una idea como general de la dimensión real del problema. Y entonces es justo ahí donde la arqueología sirve para esto, ¿no? Para precisamente dar respuesta a lo que tú me preguntabas, ¿no? ¿Desde cuándo podemos saber que este pez que estaba aquí ya no está? O sea, si es del periodo clásico, es anterior, ¿cuándo desapareció? ¿En qué momento de la historia desapareció este pez? Entonces, justamente
para dar estas respuestas es lo que es la aplicación que tiene la ictioarqueología, ¿no? En el caso de los estudios de la pesca, sobre todo porque estamos viviendo colapsos pesqueros mundiales, Mm, sobrepesca, explotación, aumentos de temperaturas, aumentos del nivel del mar, eh, fenómenos del niño que cada vez son como más abundantes, huracanes que son más fuertes, todo esto ujú, afecta ¿cómo se llama? A la práctica pesquera, ¿no? ujú. Pero correlacionar la información del pasado para entender el presente es una cosa que se puede hacer y que hemos tratado de hacer nosotros en nuestras investigaciones. Ujú, Y también, no solamente como para entender qué tan, o sea, para llenar estas líneas bases y ver qué tan afectado estaba el ambiente, sino también como para entender en términos de sostenibilidad, es decir, qué tipo de especies se estaban aprovechando en el pasado, ¿no? Ya hablé de una gran diversidad de especies y ahora parece que solamente nos enfocamos en dos o en tres, ¿no? mm, Mero, por ejemplo, ¿no? ujú. Y antes se estaba consumiendo una gran diversidad, eso también nos habla de que pues era una pesca que no estaba enfocada en una sola especie, ¿no? Sino que, Ya. digamos, los esfuerzos estaban diversificados, ¿no? Esas son Ujú, como un poco lecciones que también podríamos aprender. Pero una cosa muy interesante es que no siempre pensemos que las sociedades del pasado vivían en amor y paz, con la naturaleza, en equilibrio. ujú. Eso muchas veces se tiende a eso y la verdad es que ya hemos visto que muchas veces no, ¿no? También las mismas civilizaciones han llevado a su colapso y precisamente de eso también tendríamos que aprender, ¿no? O sea, Mm, cuáles han ujú, sido los errores del pasado para no volver a repetirlos. No sé que suena ujú. muy cliché, pero en realidad esta praxis no se Sí, hace, ¿no? sí, 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 ver sirve como para ver tanto lo bueno que buenas Efectivamente. prácticas que se tenían en el pasado, como pues sí, otras no tan positivas que tuvieron impactos y que son medibles, ¿no? Idealmente se puede ver y decir, ah, pues eso no nos conviene y estar más informados justo para pues seguir avanzando en esta búsqueda de soluciones de los retos actuales, ¿no? Claro, efectivamente, sobre todo Ujú. porque de la pesca ese sostén de miles de familias, Sí. ¿no? En todo el mundo, bueno, en todo el mundo ya estamos hablando de millones de familias en todo el mundo, ¿no? Ujú, Y sí, la verdad es muy interesante, ¿no? Entonces yo siento que hay bueno, desde mi perspectiva, yo creo que hay una desvinculación entre de las actividades económicas como la pesca, sobre todo en la pesca, de lo que se hacía en la actualidad, en el pasado, perdón. Entonces, no hay como una vinculación de qué es lo que se estaba haciendo, no hay, parece que ujú, está como totalmente desconectado, pero sí hay lecciones que podríamos aprender. Entonces, es muy interesante incluso cuando uno habla con pescadores y les cuentas qué es lo que los mayas estaban pescando, qué mm. tipo de especies. Entonces es como resulta curioso para ellos, pero a la vez es una lástima que no hay más, que no hay más incidencia en estos temas, ¿no? Y de ahí la Ujú, importancia de la divulgación de ujú. nuestras investigaciones a todo el público, ¿no? Claro, claro, sí, 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 pues sí, nosotros aquí en Libreta Negra MX, pues eso es un poco nuestro ethos, ¿no? De nuestra razón de ser es justo acercar todas estas, pues, grandes investigaciones, estas generación de conocimiento, hacerlo más accesible para públicos más amplios y que no se quede nada más pues, esta famosa torre de marfil de la academia, ¿no? No, pues buenísimo, buenísimo, Nayeli. Realmente es muy, muy interesante lo que nos cuestas, este panorama de pues todas las aplicaciones y respuestas que nos pueden dar estas disciplinas. No sé si antes de ir cerrando y despidiéndonos, tengas algo más que quieras agregar que no hayamos tocado. Bueno, pues nada más agradecerles, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que me da mucho gusto participar en este tipo de proyectos de divulgación, porque a mí me encanta la divulgación científica, creo que cada vez es más necesario. Y Mm. pues bueno, nada más, muchísimas gracias por la invitación, Daniel.
No, al contrario, gracias a ti por aceptar y hacer tiempo para justo compartirnos un poco de tus investigaciones y ayudarnos a entender qué es esto de la arqueozoología y la ictoarqueología. Y ahora para nuestros escuchas, si quieren saber un poco más o si les gustaría contactarte, ¿en dónde, en el mundo digital en el que vivimos, dónde pueden encontrarte en redes sociales o alguna página web, etcétera? A ver, perdón, estaba muteada. Sí, puede entrar a mi página de ResearchGate, Nayeli Jiménez, o en Academia, o también pueden entrar al Twitter. En el Twitter estoy como Nayelitzin, ahí me pueden buscar. Bueno, ahí pongo cosas de investigaciones y noticias ambientales y este tipo de cosas, entonces por estos canales me pueden encontrar sin ningún problema. Perfecto, perfecto. Pues sí, entonces ya saben, todos esos enlaces los ponemos en la descripción del episodio, hay enlaces directos para que sigan a Nayeli y si quieren averiguar más al respecto, ahí pueden tener algunos recursos. Les invitamos también, pues si aún no lo hacen, también nos sigan a nosotros. A mí personalmente me encuentran en Twitter e Instagram como Daniel Salinas 00. A Libreta Negra MX nos encuentran en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook y todas las plataformas de podcast, así como Libreta Negra MX nos encuentran. Pues síganos para conocer más de nuestros contenidos, nuestros programas. Y si gustan apoyarnos, si disfrutan de nuestros programas, si gustan apoyarnos, recomiéndenos, ¿no? Esa es una de las mejores formas de hacer crecer un proyecto de divulgaciones, de que le llegue a más gente. Entonces, pues si conocen a algún pescador, por ejemplo, o alguien que le guste mucho comer pescado, pues compartan el enlace de este episodio para que se entere un poco de todas estas cuestiones de cómo se hacían en el pasado y demás, ¿no? Eso nos ayuda mucho a crecer. Y si gustan apoyarnos más, pues Libreta Negra MX es un proyecto independiente que dependemos de donaciones de ustedes, de nuestros queridos escuchas. Entonces pueden apoyarnos a través de Ko-fi o en PayPal, es donde recibimos donaciones para pues seguir creciendo, seguir produciendo nuestros programas y les agradecemos mucho por esos apoyos. Nayeli, de nuevo, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos hoy, por contarnos sobre tu trabajo. Ha sido un placer charlar. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Perfecto, pues ahí lo tienen, queridos escuchas, la doctora Nayeli Jiménez Cano de la Universidad Autónoma de Yucatán. Con esto terminamos el episodio de hoy. Cuéntame Más es un podcast quincenal de entrevistas del proyecto de divulgación cultural Libreta Negra MX. Este episodio fue producido por mí, Daniel Salinas Córdoba. La edición estuvo a cargo de Omar Espinosa Severino y el resto del equipo de Libreta Negra MX está compuesto por Wendy Osorio Semé e Ivonne Ruiz Palacios. Muchísimas gracias nuevamente por escucharnos y nos vemos con otro episodio de Cuéntame Más en 2 semanas. Hasta luego. Libreta Negra MX es mantenida y traída para ti con un esfuerzo continuo de Wendy, Omar, Ivonne y Daniel, pero también necesitamos de ti. Para apoyar esta iniciativa de difusión y divulgación significativa, te pedimos que compartas este programa, dejes tus likes y recomiendes a Libreta Negra MX en todas las plataformas. Es gratis. Pero si nos quieres ayudar en esta cruzada divulgativa, aceptamos tus donaciones vía Ko-fi y PayPal. Con tu ayuda podemos mejorar nuestra producción y hasta pagar nuestro internet. Pasa la voz, Libreta Negra MX en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music, Twitter, Instagram y Facebook. Cultivamos memorias.